Este episodio es patrocinado por Medlex Abogados. La importancia de tener una abogada de confianza. Consulta nuestro catálogo de servicios y agenda una cita al 44 34 26 88 88. Esto es Esencia y Presencia, el podcast. Te quedas con Mar y Jude. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Esencia y Presencia. El día de hoy, tenemos un tema sumamente importante y muy relevante para todos los abogados. De hecho, como abogados y profesionales siempre nos hemos preguntado, Judy. Hola, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Nos hemos preguntado siempre a dónde acudir, cuáles son los espacios donde podemos actualizarnos con determinados temas jurídicos. Claro. ¿Verdad? Es una constante. Sí, efectivamente lo que comentas, justamente venía pensando porque hoy te iba a presumir. A ver, cuéntame. Pues resulta que ya me llegó mi constancia de mi diplomado de amparo y como ustedes saben, yo también soy abogada en Derecho igual que Maritza, entonces pues constantemente nos seguimos actualizando. Y qué mejor que este tema que Maritza nos está dando esta introducción. Pues así es, amigos, el día de hoy vamos a platicar de ese tema tan interesante, no solamente para los abogados, sino para la sociedad en general. Pero obviamente está un poco encaminado al profesional del abogado y a todos los juristas. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar con una persona que viene representando la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, Michoacán. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la Casa Jurídica? Muchos de nosotros, de nuestros colegas, sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿verdad, Mar? Así es. Pero la sociedad quizá que nos escucha, no. Así que va a ser un tema muy novedoso porque efectivamente es una casa, pero no en donde nos regañen por no sabernos las leyes, ni es un grupo de abogados vestidos en toga que están ahí fundando leyes y escribiendo. No, es algo mucho más interesante. Y así es, el día de hoy, amiga, quiero presentar a la licenciada en Historia, maestra de estudios de género, que también cuenta con especialidades en género y justicia. Cuenta también con diversos cursos y diplomados que ha tomado en la Casa de la Cultura Jurídica y que obviamente pues es una organización que parte desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está especializada en derechos humanos, violencia de género, participación política de las mujeres, género y derecho, género y políticas públicas y liderazgo. Así es. Asimismo, también ha sido presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo Económico y Social de Michoacán. También ha sido invitada por diversas universidades, ha dictado más de 100 conferencias en donde las ha organizado, ha impartido cursos, seminarios, diplomados sobre diversos temas, entre ellos el feminismo, género, derechos humanos e historia de mujeres, entre otros. Y por si fuera poco, ha sido colaboradora y conductora en diversos medios de comunicación y asimismo integrante de las constituyentes MX feministas. Además de mamá y de madre de 2 hijas y ama de casa. Pues le damos la bienvenida a la maestra Estrella del Rocío López Maciel, directora actual de la Casa Jurídica de Morelia, Michoacán, y que la tenemos en un enlace vía Zoom y desde aquí la saludamos. Maestra, bienvenida y gracias por este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación y pues encantada, feliz de poder estar aquí con ustedes platicando y charlando pues sobre esto tan interesante que ya ustedes han dado una excelente introducción al respecto de lo que es la Casa de la Cultura Jurídica, una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, Michoacán tiene el enorme gusto, el enorme orgullo de tener 2 casas de la cultura jurídica aquí en el estado. Una es en Morelia y la otra en Ario de Rosales, Michoacán, que además esa sede, esa casa, es la sede histórica de la Suprema Corte, porque ahí fue donde en el año de 1815 se instaló por primera vez el primer Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana en medio de la Guerra de Independencia. Así que imagínense nada más el enorme orgullo y la enorme satisfacción de poder estar
pues de poder tener esos dos espacios de la Suprema Corte aquí en Michoacán. Maestra Estrella, pues para nosotros es un honor, la verdad, tenerte aquí en este enlace, en esta entrevista. Teníamos muchas inquietudes con Mar, porque también nos queremos presentar. Ambas, aparte de llevar este podcast, somos colegas de usted, maestra. Las dos somos abogadas en Derecho y actualmente, bueno, yo estoy trabajando representando un área jurídica también, muy consultiva en una dependencia federal. Así es. Y Mar también. Sí, de la misma manera, y al igual, pues bueno, llevamos de manera diaria la materia de amparo, de la cual, pues bueno, es experta usted, maestra. y dentro de lo cual también agradecemos bastante todos los seminarios y los cursos que imparten, porque eso nos permite estar actualizados en la materia. Gracias. Pues bueno, no soy experta, he oído del tema. He oído del tema durante muchos años porque pues justamente uno de los instrumentos más importantes y más valiosos con los que contamos aquí en México para la defensa de nuestros derechos fundamentales es justamente el juicio de amparo. Así que parte de la tarea que hace el Poder Judicial de la Federación y específicamente la Suprema Corte de Justicia, pues es la de promover, la de llevar a cabo, la de gestionar y al final de cuentas tomar determinaciones en relación con los derechos de las personas. Entonces, pues eso es algo muy bonito, es algo muy, muy importante y pues bueno, parte de lo que hacemos como Casas de la Cultura Jurídica es ser espacios donde la voz de la institución jurídica más importante de nuestro país, como es la Suprema Corte, y del Poder Judicial de la Federación, se puedan escuchar a través de los eventos que organizamos, nuestras áreas de vinculación con la sociedad, con la que nos acercamos a todas las personas, no solamente a quienes están dentro del gremio jurídico, sino que a todas las personas nos acercamos y vamos llevando a todas las personas los criterios que nuestro más alto tribunal ha generado para la defensa de los derechos. Entonces, cada mes, por ejemplo, tenemos una temática específica. En este mes, por ejemplo, estamos con dos temáticas importantes. Una es el tema de la mujer indígena, porque como sabemos, el 5 de septiembre es un día en el que se conmemora el Día de la Mujer Indígena. Y en el caso de otro de los temas es el tema de la mediación, porque también en estos días fue el Día de la Persona Mediadora. Entonces, bueno, pues la Corte nos ajusta y varios eventos y varias actividades que se llevan a cabo se difunden justamente estas temáticas, pero siempre con base en los criterios de la Corte. Y entonces podemos escuchar las voces de diversas personas, porque parte de la tarea de la Suprema Corte en caso de nuestros eventos y nuestras áreas de vinculación y de difusión de acervos documentales justamente refiere a eso, a que las voces de varias personas sean escuchadas y las perspectivas diversas que una problemática puede tener sean abordadas pues de una manera profesional, ordenada, además siempre en un diálogo entre el derecho, la vida cotidiana, las experiencias, inclusive algunas traumáticas que puedan haber vivido personas o colectivos o grupos de personas, y eso al final de cuentas enriquece muchísimo la labor de las casas de la cultura jurídica. Claro que sí, maestra. Maestra, en este caso, para quienes aún no conocen la actividad de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿nos podrías decir para quiénes va dirigida, un poquito más a detalle, qué es lo que hacen? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues las Casas de la Cultura Jurídica, curiosamente, surgimos como espacios de depósito documental. Nosotras, digamos, empezamos a nivel nacional como para rescate de documentación del Poder Judicial de la Federación. Y luego, posteriormente, se fueron tomando algunas decisiones en relación con otros quehaceres. Así que decidieron, bueno, pues ya tenemos un archivo, ahora vamos a agregar una biblioteca jurídica que al momento, en el caso de Morelia, tiene más de 26,000
títulos de materia jurídica vinculada con todas las formas, ¿no?, en las que el derecho se vincula con otras áreas incluso. Entonces, sigue siendo hasta el día de hoy la biblioteca jurídica más importante del Estado. Luego, poco a poco se fueron agregando otras cosas. Una siguiente área que sigue estando dentro del ámbito de lo documental es compilación de leyes. Nosotras resguardamos y nos encargamos de llevar un control y un orden al respecto de toda la normativa estatal. Entonces, nosotras vamos llevando, cada vez que se emite una norma por parte del Poder Legislativo, vamos llevando el control y el seguimiento de cómo se modifica, de cómo va teniendo cambios, porque además esta tarea es sustantiva, ya que esta actividad nosotros la transmitimos también a las labores jurisdiccionales, sobre todo de la Suprema Corte. Y luego, bueno, pues ya teníamos un centro documental muy importante y hace años al ministro Mariano Azuela se le ocurrió que también sería importante que tuviéramos actividades de difusión de la cultura jurídica. Así que comenzamos con diplomados, con seminarios, con cursos, con conferencias, con una gran cantidad de actividades de tipo académico que ya sea que sean como en ciclos o inclusive como programas, como bueno, ustedes comentaban, ¿no?, de los diplomados en juicio de amparo, del diplomado en derechos humanos, y esto ha sido pues parte de lo que se ha convertido en el sello también de las casas de la cultura jurídica, y esto ocurre en todo el país. Y luego, posteriormente, también se dijo, bueno, pero no solamente atendamos al gremio de los abogados y abogadas, sino que también vamos a acercarnos a la población en general, y entonces abrimos otro espacio que se llama vinculación con la sociedad, en donde todas estas charlas, toda esta información respecto de nuestros derechos, respecto de la importancia que tienen las instituciones, de la centralidad que tiene en este caso particular el Poder Judicial y el Poder Judicial de la Federación, pues lo vamos llevando a espacios desde primarias, secundarias, preparatorias, grupos de personas que quieran acercarse para conocer al respecto de algún derecho en particular o de algún aspecto etcétera, digamos de lo que hace, de lo que se hace en el ámbito jurídico. Y así poco a poco pues hemos ido creciendo en actividades y en formas de acercarnos a la comunidad y de ser ese espacio de interacción, de interlocución entre lo que es la sociedad en general y la comunidad jurídica y lo que la Corte y el Poder Judicial de la Federación dicen. Maestra, pues la verdad estamos encantadas de escuchar todo esto, y la gente que nos está escuchando, me imagino que muchos grupos de juristas que ya han también interactuado con la Casa de la Cultura. Principalmente quiero comentar que nosotros desde el ámbito federal hemos tenido un libre acceso y bastante apoyo en estas capacitaciones en materia jurídica, en materia de argumentación jurídica. También inclusive nos han respaldado bastante en el tema de amparo. Ahorita pues principalmente es un tema, como dice mi colega Mar, que se está viendo en todo el estado y a nivel federal. Están generando demasiados juicios y procedimientos de amparo. En mi caso, en donde yo me desarrollo profesionalmente, se ven los amparos de derecho a la salud, y realmente hemos recibido una capacitación pues muy profunda en este tema, y agradecer más que nada también a ustedes como Casa de la Cultura Jurídica, que todas las instituciones nos abren las puertas y se nos ha dedicado esos espacios para seguirnos preparando y capacitándonos, nosotros como abogados desde la defensa, y por otra parte también el Poder Judicial. Entonces, bueno, mi pregunta va hacia, ya ahorita escuché un poquito lo que nos comenta, que no solamente en el ámbito de abogados, sino también ya abrieron un campo hacia la sociedad, hacia los estudiantes. Es súper interesante esta parte, pero también quisiera preguntar,
Felipe Tena Ramírez, que así es como se llama la Casa de la Cultura Jurídica, sabemos que fue un ministro muy destacado y que gracias a todas sus intervenciones y aportaciones en materia constitucional y administrativa, se le da el nombre de este ministro. Y pues me encantaría que nos platicaras un poquito del antecedente de cómo se crea la Casa de la Cultura Jurídica y hasta dónde se extiende todo este tipo de apertura que nos han abierto las puertas a nivel estatal y federal. Maestra. Gracias, sí. Pues bueno, como les comentaba, comenzamos siendo un depósito documental. Éramos, a nivel nacional, esto a raíz de la reforma constitucional y de la ley que surgió en relación con el Poder Judicial de la Federación, y esa ley orgánica establecía la necesidad de cuidar de los acervos documentales. Entonces, desde la Suprema Corte salimos de todo el país personas que nos dimos a la tarea de hacer un rescate documental que yo creo que tiene que no tiene precedente en la historia de nuestro país. Digo, yo no conozco un caso particular al respecto, pero, por ejemplo, en el primer año de trabajo se rescataron poco más de 70 kilómetros de documentación desde de cada uno de los, sumando digamos todos los estados de la República. 70 kilómetros, hagan de cuenta que ponen ustedes una hoja tras otra. Wow. Y de esa manera llegan a 70 kilómetros. Ese fue el tamaño del primer rescate documental que el Poder Judicial de la Federación hizo a través de estas casas de la cultura jurídica. Así que rescatamos esa documentación y luego posteriormente, pues bueno, se fue trabajando, se fueron haciendo algunas pues también algunas inclusive destrucciones de documentación que era innecesaria, siempre por supuesto con la supervisión de los órganos jurisdiccionales, es decir, juzgados de distrito y tribunales de circuito, para que entre todos se tomara la decisión al respecto del destino de cierta documentación. Entonces esto fue un trabajo verdaderamente monumental, de verdad, un trabajo gigantesco, pero luego, bueno, al convertirse las casas ya no solamente en estos centros de documentación solamente judicial, sino que se amplió la documentación a la biblioteca, a la compilación de leyes y demás, a la librería, porque también tenemos una librería, pues esto fue como parte de un tema de ya estábamos en la comunidad. Y entonces, durante la gestión del ministro Mariano Azuela, se tomó la decisión de que cada casa además tuviera el nombre de algún jurista importante de la localidad. Y en nuestro caso particular, y con mucho gusto, nos tocó la suerte de que fuera el ministro Felipe Tena Ramírez, que él además era moreliano, hijo de otro ministro también de la Corte, que estudió en la Escuela Libre de Derecho, que es un referente, su libro sobre derecho constitucional es uno de los referentes más importantes del derecho constitucional, lo sigue siendo, ¿no? Y además fue una persona con un espíritu altruista muy, muy grande, porque él además hizo labor en este sentido. Hay una fundación que lleva el nombre de su madre, que se encarga de apoyar a personas, sobre todo a adultas mayores y con discapacidad. Así que esa es parte de la historia, de manera que fue en el año 2005 cuando, al cumplir 10 años este proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las Casas de la Cultura Jurídica, en todo el país se nos dieron esos nombres y bueno, pues a partir de ese momento fue que la Casa de Morelia lleva el nombre de Felipe Tena Ramírez. Qué excelente. De hecho, bueno, maestra, tengo entendido que hay 36 casas de la cultura jurídica a nivel nacional. Y al igual, ¿cómo hacen para incursionar dentro de este mundo digital? Que actualmente, pues digamos, es lo que se está manejando aún más por línea, presenciales, pero ¿cómo lo manejan?
Esto, digamos que las casas de la cultura jurídica, como decíamos, en algunos estados de la República hay más de una, Michoacán es una de ellas, y una de las cuestiones es que, digamos, si bien sí llegábamos a tener a lo mejor alguno que otro muy ocasional evento de nivel nacional, a partir de la pandemia se abrió una enorme ventana de oportunidad para la Suprema Corte y en particular para las casas de la cultura jurídica, porque se creó una plataforma de tipo módulo que le llaman, para justamente servir a fines educativos. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, pues se ha vuelto una cosa tremenda de temáticas, porque además no solamente son los eventos que organizamos como casas de la cultura jurídica, es decir, cada casa organiza sus propios eventos locales, ¿no? Por ejemplo, nosotras llamamos a un especialista, hacemos una mesa, una conferencia, un curso, pero es un evento local que solamente se ve aquí, digamos, para el público de la localidad de Morelia, de Michoacán, inclusive aún siendo en línea, pero digamos que se convoca al ámbito local. Pero también tenemos estos eventos nacionales, como por ejemplo lo son el Diplomado en Juicio de Amparo y el Diplomado en Derechos Humanos, que esos son a nivel nacional y en todo el país. Bueno, todos los abogados, abogadas y personas que inclusive no son abogadas, no tienen la formación de derecho, en el caso del diplomado en Derechos Humanos, pueden acceder con toda libertad a ese diplomado, por supuesto, con un grado de licenciatura. Y de esta manera, por ejemplo, creo que este año tuvimos a 50,000 personas inscritas en estos diplomados. Entonces, muchas personas pueden acceder. Las sesiones se hicieron un poco más cortas porque antes estos diplomados los hacíamos en cada casa. Pero ahora ya a nivel nacional, pues hay, digamos, una mayor uniformidad en cuanto a la información que se proporciona, etcétera. Pero además también otras instancias de la Suprema Corte, cuando vieron el éxito de nuestra plataforma, dijeron: nosotras también queremos. Así que el SEC, que es el Centro de Estudios Constitucionales, y la Unidad de Género, Derechos Humanos y Conocimiento Científico de la Suprema Corte, las dos, dijeron: queremos que nuestros eventos también se transmitan a través de la plataforma móvil, y de esa manera pues hemos ampliado muchísimo el catálogo, el alcance, el estilo de los eventos, porque por ejemplo el SEC, que es el Centro de Estudios Constitucionales, pues de pronto nos presenta unos eventos de muy alto nivel académico, que a veces de pronto cuando oye uno los nombres y es como: ay, ¿cómo me dijo? Me está hablando en español. Para especialistas de una exquisitez, ¿no? Sí, y luego están los de la unidad de género, que sobre todo van a hablar sobre temas de derechos humanos, de la aplicación del conocimiento científico a la tarea de quienes estamos en el ámbito jurídico. Y por otro lado, pues están los eventos que son para público en general. Déjenme les cuento que entre las actividades que hacemos cada año en estos temas del público en general es una sesión de cuentacuentos, que es para niños y niñas. Entonces nos vamos a una escuela, llamamos a una escuela, a un grupo, y desde la Suprema Corte se contrata a una persona con esta habilidad, con esta capacidad para contar cuentos, y esta persona traduce una sentencia de la Corte al lenguaje de los niños y las niñas, y hace un cuento a partir de eso, y eso ha sido realmente una experiencia muy bonita. Y así como esas, pues tenemos muchas otras actividades también pues relacionadas con el público en general, pero así es como, digamos, va creciendo todo esto. Y pues bueno, como les decía, tenemos nuestros eventos locales, que son los que organiza cada casa. Hay eventos regionales, por ejemplo, varias casas nos juntamos para hacer algún evento, y luego están los eventos nacionales, que son los que se
establecen desde allá, desde oficinas centrales, con la coordinación de otras instancias o de las propias casas, y de esa manera pues tenemos una cobertura en la que prácticamente tenemos eventos de tipo jurídico todos los días, a veces hasta 2 o 3. Excelente. Padrísimo, maestra. Entonces, si una persona de la sociedad que dice, yo no soy abogado, no soy abogada, pero yo quiero incursionar, tengo mi licenciatura en historia o tengo mi licenciatura en comunicación, yo quiero incursionar en este diplomado de derechos humanos para saber mis derechos, o sea, pueden acudir y pueden inscribirse entonces directamente a la Casa de la Cultura Jurídica, no es necesario que tengan título de abogado, ¿verdad, maestra? No, este diplomado en derechos humanos se abrió hace 2 o 3 años aproximadamente al público en general. Debo decir que sí tienen un nivel alto. Pero, por ejemplo, para las personas que son activistas, que eso fue un poco como la visión. Las personas que son activistas de pronto se molestaban porque decían, nosotros andamos en la calle, nosotras andamos en la defensa de los derechos de las personas, nosotras andamos reclamando cosas, etcétera. Nosotras a veces necesitamos estos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dijo, hay que abrirlo para todas las personas. Como es un diplomado, sí es necesario que se tenga una licenciatura, pero en el caso de la manera de inscribirse es cuando sale la convocatoria. Cuando sale la convocatoria, que normalmente es en febrero. Este año los hicimos al mismo tiempo porque normalmente es en febrero el de derechos humanos y en el segundo semestre del año es el de juicio de amparo, pero este año por razones de lo que se venía con la reforma y los cambios que iba a haber tan importantes en la Corte y en el Poder Judicial, los 2 diplomados se dieron de manera simultánea. Entonces, eso significó, pero digo, normalmente es un semestre uno y un semestre otro, y cuando sale la convocatoria, pues las personas simplemente pues, se meten a un formulario y ahí suben sus documentos, tienen que subir un documento también como carta compromiso, pero todo se hace en línea a través de un formulario. En caso de que tuvieran alguna dificultad para poder hacer este trámite, porque bueno, no a todo mundo se nos da la tecnología, ahí estamos en la Casa de la Cultura Jurídica, ahí están el personal de las casas, que por cierto, somos muy poquitas personas, en la Casa de Morelia habemos 6 personas, y entre todas, pues bueno, nos organizamos para atender todas las necesidades de quienes se acerquen para solicitar apoyo en este sector. Sí, y aunque son muy pocas personas que lo organizan y las cuales están a cargo, pues dentro de nuestra vida profesional y educativa, pues siempre nos hemos acercado con ustedes, maestra, y justo lo que las caracteriza es que los profesionales o quienes imparten los seminarios, diplomados, pues son personas con un currículum muy, muy amplio, con un talento pues muy, muy grande, y que pues bueno, siempre nos actualizan con los temas. Y bueno, de hecho, derivado de lo que comenta, me interesa saber ¿cuándo es el diplomado para la materia de amparo con relación a las reformas? Yo pienso que eso está todavía cocinándose. ¿Sí? Sí, se está cocinando porque pues esto obedece a una serie de situaciones, estos programas, digamos, un grupo de especialistas se reúnen para llevarlos a cabo. No solamente es el tema de, digamos, como conseguir a quien lo haga, que dentro del Poder Judicial, como bien lo dice, siempre hay personas que tienen una enorme capacidad, porque básicamente quienes son instructores en estos diplomados, pues son personal del Poder Judicial de la Federación, entre magistrados, jueces, algunos secretarios y secretarias de estudio y cuenta, personal de los centros especializados como el SEC y la Unidad de Género y Derechos Humanos y Conocimiento Científico, que probablemente vayan a cambiar de nombre, por cierto. Sí, muy probablemente. Estamos verdaderamente en una revolución en este sentido, ¿no? Ahorita un cambio total.
hay un cambio bastante radical y creo que esto, pues obviamente ahorita son los nombres que tienen, pero igual y se van a llamar de otra manera, no sabemos, sí. Pero básicamente la tarea yo creo que seguirá siendo la misma, pero sí, para poder armar esto, pues se necesitará un poco de tiempo, también a lo mejor un poco de distancia breve para poder mirar hacia dónde va las necesidades, ¿no?, que vaya teniendo la comunidad, y bueno, ya a partir de ese momento se emitirá, yo creo que la convocatoria nuevamente en enero o finales de enero o principios de febrero para dar inicio nuevamente a este diplomado. Esperemos que así sea. Ay, sí, por favor. Sí, ya nos urge actualizarnos. La verdad, maestra, bueno, platicando también de otra cosa y que queremos saber un poquito más de usted, o sea, que nos platique, maestra, en 21 años que usted ha estado al frente de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿qué aprendizaje ha tenido que nos pueda compartir a la sociedad, a la comunidad de abogados, juristas? ¿Qué es lo que realmente le ha enriquecido en esos 21 años al frente de esta Casa de la Cultura Jurídica y que probablemente muchos de los abogados que hemos tomado cursos, diplomados, talleres y demás y seminarios y que quizá no tengamos acceso a cierta información o que nos quiera compartir desde ahora sí, desde su rubro como la investidura que usted carga en esta parte de representación en estas casas de la cultura jurídica aquí de Morelia? Ay, pues muchas cosas. Primero que nada, que bueno, siempre me preguntan, ¿por qué no estudiaste Derecho ya estando ahí? Porque de hecho yo en la casa tengo 26 años. Entonces, pero yo siempre les decía a abogados y abogadas, porque prefiero verlos desde afuera. Y, entonces, pero una de las cosas más interesantes que creo que he podido aprender al conjugar digamos, el conocimiento inicial que yo tengo y el interés que me ha generado el tema de los derechos humanos, es que puedo también tener esta visión, digamos, interdisciplinaria, que creo que eso es algo fundamental y yo a todos, abogados, abogadas, les recomendaría muchísimo eso, la visión interdisciplinaria, poder tener otra perspectiva desde la cual observar, digamos, el fenómeno jurídico o cualquier circunstancia que se presente en donde intervengan estos conocimientos, es fundamental esta visión interdisciplinaria. La gran cantidad de personas que hemos podido, con las que hemos podido coincidir, personas de perfiles tan diversos, personas sobre todo pues estudiosas, especialistas, o inclusive como en el caso de quienes son activistas, que también hay personas dentro de la academia y dentro del propio derecho, pero también que tienen esta pasión por lo que hacen. Y creo que eso es algo que a mí me motiva mucho y que ha sido de las cosas que más aprecio de este trayecto por la Casa de la Cultura Jurídica. Además del hecho de pertenecer a una institución que tiene, que siempre ha tenido tanto orden, tanta limpieza, porque la verdad es que no es porque yo lo diga, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre es un ejemplo de bien hacer en cuanto a lo que se refiere al servicio público. Hay un cuidado muy, muy exquisito, ¿no?, en cuanto a cada cosa que hacemos. Hay una vigilancia muy estricta en relación con el manejo de los recursos, de todos los recursos, no solamente económicos. Entonces eso creo que a mí me ha formado muchísimo como persona y como servidora pública, el hecho de estar en una institución como la Suprema Corte, que es tan estricta, tan clara, tan independiente, ¿no?, en cuanto a su manera de actuar, y que nos permite también pues expresarnos. Digo, ustedes a la hora que leían mi currículum, ¿no?, que me he podido yo dedicar a estos temas relacionados con la perspectiva de género, con el feminismo y demás, pues bueno, ha sido también el hecho de que tengo siempre
la claridad en cuanto a mi institución de cuáles son, digamos, las reglas, cuáles son los límites, y eso también me ha permitido expresarme en cuanto a mis inquietudes personales y que también, bueno, son parte de colectivas y demás para poder pues llevar información al respecto, en este caso particular, de los derechos humanos de las mujeres. Así es, maestra. Y bueno, tomando en cuenta que este espacio, pues bueno, está mi compañera Judy y su servidora, y es para crear, es un espacio para crear conciencia. Y tocando, bueno, usted toca determinados temas dentro de los cuales ha impartido conferencias sobre temas relacionados a lo que es el feminismo. Tiene un amplio currículum, pero aparte de todo ello, usted es ama de casa, es madre de 2 hijas, esposa. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo una mujer con esa trayectoria que tiene usted y esa actividad y ese profesionalismo con el que se dirige, cómo también llevar a la par esa vida familiar? Pues yo creo que es algo que llevamos a la par, pero con mucho trabajo, Sí. con mucho esfuerzo, con mucho cansancio, porque eso es algo que cotidianamente nos caracteriza, en general a las mujeres, pero particularmente a quienes, aparte de todo, llevamos tareas de cuidado. Y sobre todo, bueno, decían esposa, no, afortunadamente no, y gracias a eso es que puedo. También. Una palomita por eso, maestra. Que es otra actividad más. Otra estrella. Es otra tarea. Más bastante pesada en ocasiones. Muy y ruda, bueno, ¿no? sí, a veces es ruda. Entonces, pero sí, obviamente también implica, obviamente, sacrificios, implica una permanente toma de decisiones, voy acá, o hago esto, o hago lo otro, y ese equilibrio, ese malabar que hacemos la mayoría de las mujeres que estamos en los ámbitos diversos, porque es la primera jornada la que es remunerada, por ejemplo, ¿no? Nuestro trabajo remunerado. Luego la segunda jornada, la que es la tarea doméstica de cuidados, la atención a nuestros entornos familiares y demás. Y luego tenemos esta tercera jornada, que es la jornada que muchas hacemos, que es la jornada del activismo, la jornada del apoyo comunitario, porque ¿quiénes son las que promueven que haya agua en su comunidad? ¿Quiénes son las que procuran que llegue la combi hasta la esquina de su colonia, de su calle? Porque obviamente es parte de este cuidado que nosotras extendemos hacia los demás ámbitos de nuestra vida. Y eso pues también implica cargas muy, muy altas de trabajo para nosotras y a veces muy injustas, ¿no? Porque si bien es cierto que hacemos las cosas con gusto, también es cierto que no nos vendría mal un poco de descanso, un poco de esparcimiento, un poco de apapacho también, porque creo que eso es parte de lo que también tenemos que pelear las mujeres, ¿no? Claro. Espacios para nosotras también de relajación y de disfrute, y no todo trabajo, ¿no? Porque sí, claro, se vuelve una locura, pero sí es parte de esta cotidianidad que ojalá que en algún momento más adelante pudiera cambiarse estos roles, ¿no? Sí, claro, porque de hecho hasta la misma Corte lo establece, ¿no? Lo que es la doble jornada, en donde ya no solamente las mujeres nos dedicamos a una vida laboral y homologar tanto trabajo como las actividades con los hijos, ¿verdad? Un equilibrio. Sí, es un equilibrio que a veces nos cuesta la salud también física y a veces también nuestra salud emocional, ¿no? Porque es un constante estar y aquí un plato, aquí el otro en la cabeza, o sea, y aparte voy de puntitas, ¿no? Sí. Es verdad. Maestra Estrella, la verdad es que estamos muy agradecidas con este espacio que nos ha regalado aquí en Esencia y Presencia. Y pues la verdad,
hay muchísimas preguntas, nos extenderíamos mucho más, nos encantaría que hubiera una segunda parte porque bueno, hay muchas dudas. Y bueno, antes de darle la palabra para darle las gracias y despedir este episodio, me encantaría que nos platicara nada más una duda que tengo como abogada y que yo creo que muchos abogados también la tienen. Todas aquellas actualizaciones del semanario federal, antes de ser subidas a las ligas, ¿ustedes como Casa de la Cultura Jurídica tienen un acceso directo previo o hay una biblioteca digital para consultar previo a que se suba a esa liga? Es pregunta ahora sí que profesional que tengo yo y que a lo mejor muchos abogados me están ahorita mensajeando que tienen esa pequeña duda para ver si usted nos la puede aclarar en esta parte. Claro que sí, gracias. Bueno, el Semanario Judicial de la Federación, que es esta compilación de criterios y resoluciones de los diferentes órganos del Poder Judicial de la Federación, ya sean sobre todo, bueno, tribunales de circuito, tribunales auxiliares y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, las salas, bueno, cuando teníamos salas, pues ahora ya no tenemos salas, pero bueno, las salas que también lo hubo, y el pleno que hoy tenemos, todos esos criterios, todas esas resoluciones, todas esas opiniones que se dan, por ejemplo, a través de las tesis aisladas que son orientadoras, ¿no? del quehacer jurídico, aunque no son precisamente vinculantes, o como ahora que estamos en el sistema de precedentes, toda esa información la recopila, la compila, la reúne, la organiza, la sistematiza justamente la Coordinación de Sistematización de Leyes, que es también parte de la Suprema Corte. Es una oficina que desde hace ya muchos años, inclusive antes de la reforma del año 94 del Poder Judicial de la Federación, antes de eso incluso, porque bueno, pues como sabemos, el Semanario Judicial de la Federación es el órgano de difusión del quehacer del Poder Judicial de la Federación y que está vigente desde los años 70 del siglo XIX, o sea, desde 1870. Entonces, ahí hemos visto cómo las épocas, primero de manera impresa, porque teníamos, no sé si ustedes recuerden, son muy jóvenes, pero teníamos todas las épocas en papel, encuadernadas, ¿no? Y entonces el abogado, la abogada de esos años, pues tenía que buscar ahí cosa por cosa los criterios y las jurisprudencias, y bueno, ahora también en el caso de los precedentes, hacer esa búsqueda, ¿no? Y bueno, ya afortunadamente desde los años 2000, y gracias pues a esto que es la parte digital, pues ya tenemos la posibilidad de buscar esa información directamente, y además la página de la Suprema Corte y la página de búsqueda del Semanario Judicial de la Federación es una joya. Y una de las tareas que hacemos como Casa de la Cultura Jurídica es capacitar a grupos para que aprendan a buscar esa información de una manera efectiva, rápida, para que aprendan a identificar los diferentes rubros que existen, para que aprendan a hacer búsquedas que les arrojen información que realmente les sea útil. Entonces, sí, pero esa tarea justamente la hace la Coordinación de Compilación y Sistematización de Leyes allá en la Ciudad de México. Una tarea monumental también. Sí, muy amplia, la verdad. Bueno, pues estamos felices de haberla tenido con nosotras, maestra. Muchísimas gracias por haber participado y en este caso darnos a conocer un poco más a detalle de cuál es la actividad de la Casa de la Cultura Jurídica. ¿Algo que le gustaría argumentar, maestra? Agradecerles muchísimo a ustedes que nos dieran esta oportunidad de difundir esta tarea, decirles que pues seguimos en esta tarea de dar a conocer, de difundir, de provocar reflexiones al respecto de los temas jurídicos vigentes, y hacer pues esta profundización en cuanto a los derechos que tenemos, pero además vistos desde
desde una perspectiva pues realista, ¿no? También, porque creo que eso es importante. Y sobre todo informada y formada. Entonces, pues eso creo que es algo que tenemos como Casas de la Cultura Jurídica, que hemos sido desde hace ya más de 25 años, el vínculo entre la sociedad en general, porque cualquiera que llegue a la puerta de la Casa de la Cultura Jurídica puede llevarse alguna información, y ese vínculo que hemos sido entre la sociedad, entre la comunidad jurídica también, y los órganos jurisdiccionales. Entonces creo que eso ha sido parte de nuestra tarea y de la cual pues nos sentimos por supuesto muy contentas, y espero pues que sigamos en esta misma tónica. Yo creo que así va a ser, porque me parece que ya las Casas de la Cultura Jurídica en todo el país pues ya tenemos certezas y proporcionamos pues esas también certezas a la población. Muchas gracias, maestra Estrella, de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros en este enlace, agradecer tu tiempo, principalmente esta difusión, y alentar a toda la población para que se acerque un poquito más a la cultura jurídica, que sepa sus derechos y principalmente ahora sí que toda esta información para la comunidad jurídica. Agradecerte de antemano, maestra, tu tiempo, pero sobre todo que siempre nos tienden las puertas abiertas de la Casa de la Cultura para seguirnos preparando y seguirnos capacitándonos nosotros desde el área profesional. Y bueno, pues así es, con esto nada más agradecerte y darte esta palabra para que nos des un mensaje a la población, cómo acercarte a ustedes, si hay alguna liga, alguna página web donde puedan ingresar, algún curso, alguna capacitación que quieran inscribirse. ¿Cuál es la página web o cómo pueden acercarse a ustedes? Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook. Tenemos también, estamos en Instagram, y también lo pueden hacer a través del correo electrónico, que sí, se los puedo a lo mejor decir, sí, que es C de casa, dos veces, como casa, C de casa, J, Morelia, @scjn.gov.mx. Ese es nuestro correo electrónico y ahí nos pueden inscribir para alguna inquietud que tengan, pero también la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí tenemos un micrositio, y ustedes pueden acercarse ahí, entrar al micrositio de Casas de la Cultura Jurídica y desde ahí poder ver qué es lo que vamos a tener próximamente en eventos, sobre todo, pero también un poco conocer sobre nuestra historia, sobre la historia del personaje del que llevamos el nombre, y muchas otras actividades y cosas que ahí les podemos compartir. Pero entonces sería desde la página de la Suprema Corte al micrositio de Casas de la Cultura Jurídica. Pues muchas gracias, maestra. Así que recuerden que la cultura jurídica no solamente es cosa de abogados, sino de toda la sociedad en general. Y esto fue Esencia y Presencia. Muchas gracias, hasta luego. Esto fue Esencia y Presencia, el podcast. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Este episodio es patrocinado por Medlex Abogados. La importancia de tener una abogada de confianza. Consulta nuestro catálogo de servicios y agenda una cita al 44 34 26 88 88.